Número 8. Madison Bell. Una animadora de 18 años llamada Madison Bell desapareció misteriosamente del radar después de dejar su casa en Greenfield, Ohio, para ir a un salón de bronceado local en mayo de 2020. La estudiante de último año de secundaria nunca se presentó a la cita programada ni a la ceremonia de graduación horas después. Su madre aterrorizada, Melissa Bell, y su novio, Cody Mann, encontraron el auto de Madison en el estacionamiento de una iglesia con su teléfono celular adentro y las llaves en el encendido. Melissa ofreció una recompensa de $15,000 por información que condujera a la recuperación de su hija y suplicó al captor no identificado que la llevara a casa con su familia. Pero parece que nunca hubo un captor. La buena y triste noticia es que parece que la adolescente desapareció voluntariamente. La policía la localizó una semana después de la búsqueda. Madison dijo que se fue por su propia voluntad para comenzar una nueva vida y que no quería que nadie supiera a dónde se fue. Se escapó con un hombre que conoció en línea, a quien se le vio conduciendo un automóvil blanco con placas de California en el estacionamiento de la iglesia donde Madison abandonó su automóvil y que originalmente fue identificado como una persona de interés en el caso. Por más desgarradora que sea la situación para la familia de Madison, la verdad es que ella es legalmente adulta y puede desaparecer si así lo quiere. No se presentaron cargos penales en el caso y se desconoce si Madison y sus seres queridos han reanudado el contacto. Número 7. Frederick Valentick. Un piloto australiano llamado Frederick Valentick desapareció en octubre de 1978. Con solo 20 años, estaba en un vuelo de entrenamiento de rutina sobre el estrecho de Bass, entre el continente y la isla de Tasmania. Todo iba bien hasta que informó que su motor estaba dando problemas, pero esa no fue la parte extraña. El joven entusiasta de la aviación estaba decidido a obtener los méritos educativos necesarios para unirse a la Real Fuerza Aérea Británica. Tenía 150 horas de vuelo en su haber la noche que desapareció, mientras volaba en un pequeño Cessna sobre el agua. Valentick, un conocido entusiasta de los platillos voladores, informó durante el vuelo que había un avión que lo seguía. Explicó que el misterioso vehículo metálico tenía 4 luces de aterrizaje brillantes y una luz verde, y que lo pasó mientras volaba aproximadamente a 304 metros por encima. Durante los siguientes 5 minutos, el piloto desconcertado continuó informando los movimientos de la aeronave. Luego, Valentick de repente comenzó a experimentar problemas con el motor y dijo: "No es un avión". Los funcionarios escucharon extraños sonidos de raspado antes de que el hombre se quedara en silencio por radio. Nunca más se le vio ni se supo de él. Las extrañas circunstancias que rodearon la desaparición de Valentick llevaron rápidamente a numerosas teorías de conspiración relacionadas con ovnis, especialmente porque las búsquedas exhaustivas no encontraron un avión estrellado o restos del piloto. Muy pronto el caso se enfrió y se cerró sin respuestas definitivas. 5 años después del extraño incidente, una pieza de avión que coincidía con el avión que volaba cuando desapareció fue arrastrada a la costa en la isla de Flinders, en Australia, dando credibilidad a la teoría de que el hombre se había estrellado. Pero el misterio aún permanece en cuanto a qué fue lo que vio ese día y lo hizo estrellarse. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Emanuela Orlandi. Emanuela Orlandi, hija de un destacado empleado de Ciudad de Vaticano, desapareció del territorio sagrado en junio de 1983. Después de asistir a una lección de música, Emanuela llamó a su hermana y le dijo que le ofrecían un trabajo en la cosmética Avon. Nunca regresó a casa y sus padres informaron de su desaparición al día siguiente. La joven de 15 años era un rostro familiar en el Vaticano e incluso se encontraba con el Papa Juan Pablo II con cierta regularidad. Entonces, cuando desapareció, la gente se dio cuenta con bastante rapidez, pero su desaparición sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Numerosas pistas resultaron infructuosas, incluido un informe de un testigo de Orlandi que viajaba en un BMW verde, así como una llamada telefónica siniestra que prometía el regreso de la joven a cambio de un prisionero turco que había intentado asesinar al Papa 2 años antes. Como probablemente puedas imaginar, las teorías de la conspiración pronto giraron en torno a la desaparición de Emanuela, incluidas las acusaciones de que un sindicato del crimen organizado secuestró y rescató a la joven para vengarse del Vaticano por un saldo pendiente de préstamo que no habían pagado. Otras propuestas impactantes afirmaron que la adolescente fue obligada a servidumbre sexual por personal diplomático y el Vaticano de alto rango o por una organización satánica secreta. En 2019 surgió una pista afirmando que Emanuela fue enterrada en una tumba del Vaticano y dando nuevas esperanzas al resolver el caso. Como todas las demás pistas pasadas, esta tampoco fue a ninguna parte. El Vaticano ya ha cerrado el caso.
Número 5. Branson Perry. Branson Perry desapareció literalmente en un momento de su casa en Missouri en 2001. En ese momento, el joven de 20 años le dijo a su amiga Jenna Crawford que estaba en su casa y que él iba a devolver algunos cables a su cobertizo y volvería enseguida. Dos hombres que trabajaban en un automóvil en la propiedad incluso vieron a Branson caminar afuera, solo para desaparecer casi inmediatamente después. Dejó todas sus pertenencias, lo que llevó a la policía a sospechar de un acto sucio. Cuando la familia presentó un informe de personas desaparecidas varios días después, dijeron que no había forma de que se marchara y se fuera sin decirle a nadie, que algo debía estar mal. Los investigadores creen que Branson fue asesinado, pero las preguntas sobre su desaparición siguen sin respuesta hasta el día de hoy. Poco antes de su desaparición, según los informes, Branson pasó un tiempo con un vecino, quien le dio una droga desconocida, lo que hizo que el joven se comportara de manera extraña. Según la experta en crimen, Diane Fanning, Branson se desnudó y participó en actividades sexuales con el vecino mientras estaba bajo la influencia, comportamientos que eran completamente fuera de lugar para el joven heterosexual, que era conocido por vivir una vida tranquila y privada. Por extraño que parezca, el vecino nunca estuvo implicado en el caso. 2 años después de la desaparición del joven, las autoridades arrestaron a un líder y sacerdote de los Boy Scouts llamado Jack Wayne Rogers por intentar realizar una cirugía de reasignación de género a alguien, así como por posesión de pornografía infantil. En la computadora de Rogers encontraron una historia espantosa sobre matar y canibalizar a un joven rubio que coincidía con la descripción de Branson, pero Rogers afirma que la historia era ficticia y la familia de Branson no cree que esté involucrado con su desaparición. Número 4. Jennifer Keys. La gente no suele desaparecer voluntariamente cuando su vida va bien, razón por la cual los padres y el novio de Jennifer Keys, de 24 años, creen que fue víctima de un crimen horrible cuando desapareció en octubre de 2006. En ese momento, Jennifer tenía un gran trabajo, vivía en un lindo condominio en Orlando, tenía un novio cariñoso y una excelente relación con su familia. La noche antes de la desaparición, habló con su familia y su novio, Robert Allen, por teléfono. Nadie sabe con certeza qué le pasó a Jennifer después de eso. No se presentó al trabajo al día siguiente, lo cual estaba completamente fuera de lugar. De hecho, fue tan inusual que una vez que los padres de Jennifer se enteraron de que no había llamado ni se había presentado al trabajo, se dirigieron a su condominio de más de 1 hora de distancia para ver cómo estaba. No estaba en casa, le faltaba el coche y hasta el día de hoy es muy poco lo que se puede hacer en cuanto a averiguar dónde terminó o qué le sucedió. Imágenes de vigilancia granuladas del complejo de apartamentos de Jennifer muestran a un hombre que la policía cree que puede ser el responsable de lo que le sucedió. Se ve a la persona dejando su automóvil en el estacionamiento después que los padres de Jennifer encontraron su apartamento vacío, pero debido a la mala calidad del video y la puerta de entrada bloqueando su rostro, la persona de interés nunca ha sido identificada de manera concluyente. No se llevaron ningún objeto de valor del vehículo, lo que indica que el motivo no era un robo. Hasta que llegue una pista prometedora, el caso seguirá sin resolverse. La policía y el FBI han buscado miles de pistas a lo largo de los años, todas las cuales evidentemente no llegaron a ninguna parte. La familia de Jennifer cree que aún puede estar viva, ya que nunca se encontró ningún cuerpo, y continúan buscándola y luchando por justicia hasta el día de hoy. Número 3. Niños Beaumont. 3 niños de 9, 7 y 4 años, llamados Jane, Arna y Grant Beaumont, desaparecieron de la playa de Glenelg, cerca de Adelaida, el 26 de enero de 1966. Era el Día de Australia, una fiesta nacional que celebraba la independencia del país, y los niños jugaban en la arena sin vigilancia cuando desaparecieron. Más tarde, los testigos informaron haber visto a un hombre rubio de unos 30 años alejando a los niños de la escena, y los relatos de testigos presenciales posteriores identificaron a los niños en parques y negocios cercanos. Tras las desapariciones de los niños, cambió el estilo de crianza de los hijos al aire libre en Australia, que era ampliamente considerado un lugar seguro. Las mamás y los papás vigilaban mucho más de cerca a sus pequeños por temor de que ellos también fueran secuestrados, y el estilo de vida que alguna vez fue despreocupado fue superado por una ansiedad generalizada. Más de medio siglo después de ese fatídico día, los niños no han sido localizados, ni muertos ni vivos, y la identidad del hombre que se los llevó también sigue sin conocerse. Hace 2 años, el gobierno australiano ofreció una recompensa de $1 millón por cualquier pista fructífera del caso, que se enfrió hace mucho tiempo a pesar de varias décadas de buscar pistas y pistas. A principios de este año, los informes de noticias revelaron que las respuestas a este caso desconcertante finalmente podrían estar a la vista. En 1970 y 1973 hubo 2 casos similares de niños que fueron secuestrados en Australia por un sospechoso con una descripción similar
similar a la del hombre del caso Beaumont, pero nadie comenzó a conectar la información hasta mucho más tarde. El hombre llamado Arthur Stanley Brown finalmente fue acusado del brutal asesinato de 6 niños, sin incluir a los niños Beaumont. Sin embargo, si bien todas las señales apuntaban a su culpabilidad, nunca hubo suficientes pruebas concretas contra Brown para hacer que los cargos se mantuvieran, y se lo consideró un hombre inocente cuando murió en 2002 a los 90 años. Pero incluso los miembros de su propia familia creen que pudo haber asesinado hasta 9 niños. Desafortunadamente, cualquier secreto de Brown se fue a la tumba con él. Número 2. Tara Calico. Una mañana de septiembre de 1988, Tara Calico, residente de Nuevo México de 19 años, fue a dar un paseo en bicicleta y nunca regresó a casa. Tara y su madre Patty normalmente hacían estos paseos de 2 horas juntas, pero su madre ya no se sentía cómoda yendo debido a un incidente anterior en el que creía que un automovilista la seguía, así que Tara se fue sola. Patty buscó a Tara, sin éxito, antes de notificarle a la policía. Al borde de la carretera, la policía encontró los auriculares Walkman rotos de Tara y pedazos de la cinta de cassette de Boston que se había llevado ese fatídico día, pero Tara y su bicicleta rosa neón siguen desaparecidas. Más tarde, los testigos le dijeron a la policía que habían visto una camioneta con un armazón de caravana y 2 hombres adentro siguiendo a Tara, quienes luego se detuvieron y la agarraron. Algunas personas incluso creyeron que el pasajero del camión era el hijo de un oficial de policía local, y un informe decía que los hombres obligaron a Tara a subirse al camión. En 2013, según los informes, alguien hizo una confesión en su lecho de muerte que implicaba a 3 hombres en el secuestro y asesinato de Tara, y alegó que su bicicleta fue arrojada a un depósito de chatarra y su cuerpo arrojado a un estanque. Pero este es solo uno de los muchos informes infructuosos que afirman conocer el destino y la ubicación de la chica. La pista más extraña es una foto Polaroid de una mujer y un niño pequeño, ambos atados con cinta adhesiva, que apareció en un estacionamiento de Florida al año siguiente. Los investigadores determinaron que la fotografía se tomó con una película que solo estaba disponible recientemente. Tanto la policía como la familia de Tara creían que la mujer de la foto era ella, pero el Laboratorio Nacional de Los Álamos no estuvo de acuerdo y el análisis del FBI no resultó concluyente. Desafortunadamente, los padres de Tara fallecieron sin obtener el cierre que buscaban desesperadamente, pero sus seres queridos sobrevivientes todavía están tratando de resolver la desgarradora desaparición. Número 1. Jodi Huisentruit. Jodi era una querida presentadora de noticias en Mason City, en Iowa, que desapareció del estacionamiento de su edificio de apartamentos en las primeras horas del 27 de junio de 1995. Iba a trabajar esa mañana y llamó para informar a sus compañeros de trabajo que llegaría tarde, pero cuando no apareció, el personal se preocupó. No era propio de Jodi faltar al trabajo, especialmente sin previo aviso, lo que llevó a los empleados de la estación de noticias a llamar a la policía después de esperar 3 horas a que ella llegara. La policía encontró el Mazda rojo de ella en el estacionamiento de su complejo de apartamentos, junto con numerosos artículos personales cercanos, lo que sugiere que se había producido una lucha. Hasta el día de hoy, las autoridades creen que la mujer fue secuestrada y asesinada. Jodi fue declarada legalmente muerta en 2001. Mientras tanto, no ha aparecido ningún rastro de sus restos ni de su paradero. Hay pocas pistas con las que trabajar para identificar a su secuestrador, incluida una huella de palma de mano no identificada que dejó en su vehículo. Los vecinos escucharon gritos en el momento en que la policía cree que ocurrió el secuestro y alguien vio una extraña camioneta blanca en el lugar, pero nadie ha podido identificar exactamente quién estaba allí. Se han realizado numerosas búsquedas y algunos de los principales investigadores, agencias y programas de crímenes han invertido en la búsqueda de Jodi. A pesar de encontrar numerosas pistas nuevas y de reducir la lista de posibles sospechosos, no ha habido resultados. En 2008, 13 años después de la desaparición, una fuente anónima envió copias de algunas anotaciones de su diario a un periódico local. La policía determinó que la esposa de un ex empleado estaba detrás del secuestro, pero parece que no saben por qué el anónimo decidió enviar estas anotaciones a los medios. Han pasado más de 25 años desde que ella desapareció, pero la policía continúa investigando activamente para resolver el caso. El corazón de un santo. En marzo de 2012, un astuto ladrón robó el corazón de 800 años de San Lorenzo O'Toole, el santo patrón de Dublín de la Catedral de la Santísima Trinidad. El
intruso, que según los investigadores pudo haberse escondido en la iglesia durante la noche, se tomó el tiempo de encender 2 velas en el altar antes de irse con la reliquia. San Lorenzo nació en 1132, en lo que hoy es el condado de Kildare. En 1161 fue nombrado arzobispo de Dublín. Durante su tiempo allí, ayudó a fundar la orden agustina de la ciudad, reformó las órdenes monásticas de Irlanda y actuó como pacificador durante las invasiones anglo-normandas de Irlanda. El piadoso sacerdote falleció durante una misión de mantenimiento de la paz en Normandía en 1180 y fue canonizado o declarado santo en 1225. Su corazón se exhibía en la catedral dentro de una caja de madera con forma de corazón en una jaula de hierro. Se cree que el ladrón que lo robó en 2012 usó cortadores de alambre para abrir la jaula y llegar al corazón. Como un objeto invaluable para la iglesia pero con poco valor monetario, la reliquia fue una elección extraña para un atraco tan cuidadosamente planeado. 6 años después de que el corazón desapareciera, la policía irlandesa lo encontró ileso en Phoenix Park de Dublín. Una investigación de inteligencia indicó que el ladrón pudo haberlo ocultado porque pensaron que estaba maldito. Se construyó un nuevo recinto para el corazón, que volvió a estar en exhibición pública permanente en noviembre de 2018. Número 8. Cráneos xenoformos. Muchas sociedades en todo el mundo antiguo se dedicaron a una práctica llamada deformación craneal intencional, que implicaba remodelar deliberadamente la cabeza. Los arqueólogos desenterraron algunas de las pruebas más antiguas conocidas de la costumbre en 2019, en el sitio neolítico de Houta-Omuga, en el noreste de China. Allí encontraron 11 esqueletos con evidencia de modificación craneal que datan de hace entre 12.000 y 5.000 años. También conocida como venda de la cabeza, hay evidencia de que esta práctica se remonta a miles de años en todo el mundo. La evidencia se remonta al menos 13.000 años en la historia de la humanidad, con los cráneos más antiguos encontrados en Australia, pero tal vez incluso más. Houta-Omuga es uno de los sitios arqueológicos conocidos que contiene signos de esta práctica que abarcan un vasto período de 7.000 años. La modificación craneal se realiza en la infancia, cuando el cráneo de un bebé aún está blando, y se envuelve entre 2 tablas para darle una forma plana y alargada. No todos tenían los cráneos alargados, pero los arqueólogos piensan que esto fue hecho principalmente por las clases altas, ya que los entierros para las personas con estos cráneos generalmente contienen bienes funerarios valiosos. Si bien todavía no entendemos completamente por qué la gente solía hacer esto en el pasado, creó una identidad muy distinta para las personas que lo tenían, y los científicos están emocionados de comparar los hallazgos de este sitio arqueológico con otros en el área para aprender más sobre la gente que vivía allí y esta práctica cultural. Número 7. Una estructura congelada en el tiempo. Una casa de campo en el condado de Tyrone, en Irlanda del Norte, que parecía bastante normal desde el exterior, sirvió como una espeluznante cápsula del tiempo antes de que fuera demolida hace 2 años. El último ocupante de la casa, un hombre conocido como Desi, era el último de los 3 hermanos que vivían allí. Se mudó en 2015 a un hogar de ancianos, donde falleció 2 años después. Fue entonces cuando alguien descubrió que su casa estaba congelada en el tiempo. Nadie la había tocado en décadas, y Desi solo usó 2 habitaciones durante sus últimos años allí. La estructura abandonada contiene un tesoro de artefactos de principios del siglo XIX cubiertos de polvo, incluidos recortes de periódicos, cientos de cartas de amor, libros, revistas, fotografías, dinero e incluso documentos relacionados con el censo de Irlanda en 1851. También hay vasos sin usar, hervidores oxidados, latas apiladas en los estantes, una pipa a medio fumar y otros artículos, que aún están en el lugar donde los colocó el propietario por última vez. Una camisa vieja cuelga de la barra de una cortina, contra cortinas decoloradas cerca de un reloj congelado a las 12:15. Un sombrero y un maletín están puestos en los muebles antiguos de la casa de estar. Poco se sabe sobre Desi, a pesar de las generaciones de pertenencias que dejó atrás. Sus vecinos lo conocían como un granjero de productos lácteos y un cocinero fantástico, según Rebecca Brownlee, a quien invitaron a fotografiar la cabaña antes de que fuera demolida. Afortunadamente sacó algunos de los artículos de la casa para preservarlos. La casa fue entregada a la vecina de Desi, y todo lo que queda de ella, además de las pertenencias rescatadas, son sus imágenes del inquietante estado en que la dejó. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 6. Tumba inmensa de Ofuka-cho. A mediados de 2020, los arqueólogos excavaron una serie de extraños agujeros circulares en el sitio de Ofuka-cho en Osaka, Japón. Los agujeros contenían los restos de más de 1.500 personas y animales aplastados en el interior, creando un gran cementerio. Los extraños entierros se remontan a mediados y finales del siglo XIX, durante el período Edo de Japón, e incluyen lechones, caballos y al menos un gato. Los funcionarios descubrieron las tumbas cerca de una concurrida estación de tren en Osaka durante las primeras etapas de construcción de un nuevo rascacielos. Hay una notoria ausencia de bienes valiosos en los entierros, lo que lleva a los expertos a sospechar que pertenecen a personas que no podían pagar tumbas más bonitas. Algunos de los restos muestran signos de enfermedad, por lo que también es posible que los fallecidos murieran durante una epidemia del siglo XIX que se extendió por la zona. Algunos investigadores dicen que podría haber habido un brote de sífilis en esta época, lo que explicaría la fosa común. Además de encontrar los pequeños agujeros redondos llenos de huesos, los arqueólogos también descubrieron ataúdes llenos de varios cuerpos cada uno, lo que se suma a la teoría de que los entierros contienen víctimas de una enfermedad mortal. Cerca también había 350 urnas. Tras el descubrimiento, los funcionarios de la ciudad dijeron que las tumbas probablemente pertenecían a jóvenes y niños que vivían en la zona. En el momento de su muerte, el área era una región agrícola. Fue nuestro primer descubrimiento histórico de un cementerio en Osaka, dijo Yoji Hirata, funcionario de la Asociación de Propiedades Culturales de la ciudad de Osaka. Los hallazgos proporcionarán detalles de las tradiciones funerarias de la gente común de ese entonces. Los científicos continúan estudiando los restos y probablemente revelarán sus hallazgos muy pronto. Número 5. Un naufragio inquietante. Las ruinas del SV Carr, un barco alemán que encalló frente a la costa de Cornualles durante la Primera Guerra Mundial, reaparecieron a finales del 2019 durante la marea baja luego de una violenta tormenta. La Armada Británica estaba remolcando el velero de 3 mástiles y casco de acero de 18 metros a Londres en 1917, con planes de desmantelarlo como chatarra cuando se atascó en el arrecife durante una tormenta y se separó de su línea de remolque. Los remolcadores hicieron 2 intentos de reflotar el barco después de que los expertos en salvamento notaron que el casco no parecía estar dañado, pero sus esfuerzos fueron en vano y el SV Carr fue finalmente declarado perdido y abandonado en su lugar. Poco después quedó enterrado en la arena. A finales de 2019, el barco enterrado durante mucho tiempo emergió brevemente de la arena, dando a la gente la oportunidad de vislumbrar el espantoso naufragio. Esta no es la primera vez que el barco se revela a los bañistas. A menudo aparece durante el invierno, cuando las tormentas arrastran la arena que lo cubre, pero la embarcación nunca se expone por mucho tiempo antes de que la arena la cubra de nuevo y la vuelva a ocultar. La arena ha ayudado a preservarlo y sorprendentemente se encuentra en muy buen estado para su edad. Es solo uno de los aproximadamente 6.000 naufragios a lo largo de la costa de Cornualles de 402 kilómetros. Número 4. Una masacre aterradora. Cuando un residente de Siberia, llamado Vitaly Vasha, comenzó a cavar en su jardín en 2019 con planes de expandir su casa, inesperadamente se encontró con huesos humanos, y no solo con algunos. Los restos esqueléticos seguían apareciendo, así que Vasha siguió adelante poniendo los huesos en sacos de harina. Las bolsas empezaron a apilarse contra su casa. Primero desenterré un cráneo, luego otro, y luego simplemente no me detuve, dijo el hombre. Cuando el propietario habló con los medios de comunicación en octubre, había encontrado los huesos de más de 60 personas. En ese momento, Vasha se apresuraba a realizar las excavaciones necesarias para las renovaciones de su hogar, antes de que llegara el invierno y la tierra se congelara. Los expertos del gobierno que fueron enviados al lugar después del espantoso descubrimiento creen que la fosa común se remonta a la década de 1930, cuando el régimen de Stalin encarceló y masacró a los oponentes políticos. En su intento por aplastar a cualquier oposición, Joseph Stalin cometió horribles crímenes contra la humanidad durante su reinado del terror, cuando estableció gobiernos comunistas en toda Europa. El dictador soviético obligó a quienes se atrevían a hablar en su contra a un sistema secreto de campos de trabajo remotos llamados gulags, donde muchos murieron de hambre, enfermedades, agotamientos y otros efectos de las condiciones brutales, que incluían jornadas laborales de 14 horas en condiciones climáticas extremas y escasa nutrición en el mejor de los casos. Las ejecuciones también eran comunes en estos establecimientos infernales. Muchos acusan al gobierno ruso de evitar esta parte vergonzosa de su pasado, una acusación que, para Vasha, es completamente creíble. Afirmó que pidió repetidamente a las autoridades que lo ayudaran a desenterrar las docenas de restos humanos de su propiedad, pero dijeron que no tenían el dinero y los recursos para ayudar con esta tarea, prometiendo solo recoger los huesos una vez que el hombre terminara de desenterrarlos. Sí, básicamente les dijo, adelante, ponga todo en sacos de harina y vendremos más tarde, no se preocupe.
Número 3. Un choque del pasado. En septiembre de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, un avión de combate estadounidense cayó frente a la costa del norte de Gales. El piloto, el segundo teniente Robert F. Elliott, de 24 años, hizo un aterrizaje forzoso del Lockheed P-38 Lightning Fighter durante una misión de práctica de artillería después de encontrarse con dificultades mecánicas. Afortunadamente, Elliott se alejó ileso de los restos del accidente, pero fue reportado trágicamente desaparecido en acción varios meses después. Después del accidente, el avión derribado fue enterrado bajo 2 metros de arena. Reapareció varias veces a lo largo de los años, cuando el agua lavó las arenas, incluso durante la década de 1970, en 2007 y nuevamente en 2014. A finales de 2019, los funcionarios del gobierno anunciaron que el avión recibió el estatus de protección, lo que lo convirtió en el primer avión del Reino Unido de restos de aviones militares legalmente designados conservados por su valor histórico y arqueológico. Si bien este y otros restos de la Segunda Guerra Mundial que han reaparecido en los últimos años sirven como inquietantes recordatorios de una época oscura en la historia del mundo, estos hitos de la guerra también tienen un valor sentimental para los familiares de los soldados que sirvieron en ellas. Mi tío estaba entre esos valientes y expertos pilotos de combate que sirvieron con distinción durante la Segunda Guerra Mundial, dijo el sobrino de Elliott, Robert Elliott, en un comunicado tras la noticia del estado de protección del avión. Mi visita al sitio con mi esposa en 2016 fue muy conmovedora y emotiva. Número 2. Arborglifos de New Forest. El 2020 no fue un año para viajar y visitar sitios históricos y arqueológicos en el mundo, pero muchas organizaciones han recurrido a Internet para que la gente pueda visitarlos virtualmente. En octubre de 2020, la autoridad del Parque Nacional New Forest de Inglaterra mostró más de 100 ejemplos de grabados de árboles históricos, llamados arborglifos. En su sitio web, la pantalla digital gratuita presenta un mapa interactivo que lleva a los visitantes a diferentes esculturas, algunas de las cuales datan de siglos, quizás incluso de la época de Shakespeare. Si bien la autoridad del parque se embarcó en el proyecto para grabar imágenes que se desvanecen y distorsionan con el tiempo, también ofrece una forma conveniente de evitar el aburrimiento en la cuarentena. Los grafitis constan de iniciales, nombres, fechas, marcas del gobierno y símbolos de brujería. Uno de los grabados más comunes es el de algo llamado Marca del Rey, que se usó para etiquetar árboles como propiedad de la corona para la construcción naval a principios del siglo XIX. Sin embargo, no se usaron todos los árboles marcados porque el acero y el hierro eventualmente reemplazaron a la madera como materiales primarios de construcción naval, por lo que los visitantes del bosque todavía pueden ver la marca del rey en la actualidad. Los árboles con círculos concéntricos probablemente fueron marcados por brujas, que usaron el símbolo como una forma de protegerse de los espíritus malignos. Los miembros del servicio estadounidense también grabaron pruebas de su presencia en la corteza durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque las tallas son una tradición de larga data en el bosque, el personal del parque advierte a los visitantes que no dejen su propia marca, ya que la práctica va en contra de las reglas. Número 1. Cripta de Notre Dame. El incendio de abril de 2019 de la Catedral de Notre Dame de París dejó fuera de servicio al sitio histórico durante un tiempo. Incluso partes de la estructura que no resultaron dañadas por el incendio tuvieron que cerrarse, incluida la cripta arqueológica que se encuentra debajo del patio, que estaba cubierta de polvo de plomo tóxico, moho y escombros. Los equipos de limpieza pasaron más de un año restaurando la cripta, que finalmente reabrió en septiembre. Se hizo accesible al público por primera vez en 1980 y se considera una de las joyas ocultas de París, según la revista Smithsonian. Con más de 1.765 metros cuadrados de espacio, es la cripta más grande de Europa. Se descubrieron numerosos artefactos en y alrededor de la cripta durante las excavaciones realizadas entre 1965 y 1970. Entre ellos se encuentran un puerto de ataque antes de que la ciudad se convirtiera en París y todavía se conocía por su nombre galo-romano Lutetia, restos de baños públicos romanos, murallas del siglo IV, un sótano y un camino de capilla medieval y restos de un sistema de alcantarillado del siglo XIX. Notre Dame atrae a millones de visitantes anualmente, pero muchas personas visitan la catedral sin siquiera saber acerca de la discreta cripta, que está marcada por una entrada lateral discreta que finalmente pasa desapercibida. Si alguna vez podemos salir de casa nuevamente, vamos a visitar Notre Dame. Asegúrate de echar un vistazo a la tranquila cripta. Collar de perro medieval. Los perros han sido nuestros mejores amigos
durante miles de años. Han estado con nosotros en las buenas y en las malas como compañeros, guardias, cazadores, mensajeros e incluso soldados. Si bien en el pasado los perros podrían haber sido considerados más animales de trabajo que mascotas, eran muy valorados y tener un perro durante la época medieval se consideraba un símbolo de alto estatus. Los perros de caza fueron criados para cazar algo específico y usaban diferentes cosas según lo que hacían. Algunos collares de perro medievales tenían púas enormes, que iban desde simples collares de cuero con tachuelas de metal y púas cosidas hasta elaborados collares de metal con diseños intrincados. Este collar de perro data del siglo XVII. Es de un metal grueso y sus grandes púas pueden parecer una especie de dispositivo de tortura, pero estaba diseñado a proteger la garganta del perro de animales salvajes como lobos y osos. Conocido como collar de lobo, se usaba típicamente para perros que servían como guardianes de ganado. El dispositivo de aspecto aterrador mantuvo la garganta y las arterias del animal a salvo de ataques e incluso a veces hirió al atacante, actuando como un disuasivo eficaz contra los depredadores. El tapiz de Bayeux, creado durante la Edad Media, muestra perros de caza con lo que parecen ser finos collares de cuero. Los collares tienen un anillo por correa, ya que las leyes de las correas se remontan al año 515. Los perros deben estar sujetos con collares y correas, y cualquier daño causado por un perro que no lleve correas será responsabilidad del propietario. Por supuesto, esto no se aplicaba al rey o a la nobleza, que podía cazar con sus perros donde quisieran sin correa. Número 9. Tazas de cerveza antiguas rotas. Alrededor del 1050 después de Cristo, en lo que hoy es Perú, un puesto de avanzada colonial en la cima de una montaña llamado Cerro Baúl celebró su fiesta final cuando el Imperio Wari colapsó. Para marcar la ocasión, las élites asistentes destrozaron el sitio. Primero destruyeron el templo y la cervecería. Luego, en una especie de gran final extraño, prendieron fuego a la cervecería y arrojaron sus tazas al fuego. Luego colocaron sus collares sobre la pila restante de cenizas y enterraron lo que quedaba del edificio con arena. Los líderes Wari habían organizado reuniones en Cerro Baúl durante 4 siglos antes de esta última noche hace más de 950 años. Durante estas fiestas se les unieron rivales de la vecina Tiwanaku, así como jefes de comunidades locales. Los asistentes disfrutaron de una espléndida cocina, como llamas, pescado y conejillos de indias, y bebieron una bebida parecida a cerveza llamada chicha. Los arqueólogos creen que estas festividades continuaron hasta bien entrada la decadencia del Imperio Wari, gracias a la disponibilidad de recursos locales, a partir de los cuales creaban sus cervezas. Cerro Baúl se convirtió en un importante centro de diplomacia, donde los Wari intentaron fácilmente apaciguar a su competencia honrando a los dioses Tiwanaku en algunos de los templos del sitio e invitando a sus rivales a sus fiestas de copas. La cervecería producía cientos de galones de chicha a la vez, y la bebida se echaba a perder en unos días, así que era una excusa para beberlo muy rápido. Probablemente había cientos de personas en estas reuniones. Donna Nash, coautora del estudio sobre cómo se hacía la chicha, explicó que algunos lotes de la infusión pueden haber contenido alucinógenos, como lo demuestran las imágenes de plantas psicodélicas encontradas en algunas piezas de cerámica Wari. Los científicos tienen mucho más que aprender sobre esta civilización, incluso por qué se derrumbó y por qué Cerro Baúl fue abandonado. Pero una cosa está clara, un puesto de avanzada se mantuvo notablemente resistente durante la caída del imperio, sirviendo como uno de los últimos reductos Wari hasta la última noche en que fue incendiado. Número 8. Mano de metal. A finales de 2018, los arqueólogos suizos anunciaron el descubrimiento de una mano de metal de 3.500 años de antigüedad dentro de un entierro de la Edad de Bronce, lo que lo convierte en la primera parte del cuerpo de metal jamás encontrada en Europa. Hecho de más de 0.45 kilogramos de bronce, es un poco más pequeña que una mano humana de tamaño natural. Estaba equipada con un enchufe para montarla en un palo o poste y tenía un brazalete de lámina de oro sobre la muñeca. Los detectores de metales encontraron la mano de metal en Berna en 2017, junto con una costilla y una daga de bronce. Los buscadores de tesoros entregaron los hallazgos a las autoridades y los llevaron al lugar del descubrimiento, donde los expertos procedieron a excavar la tumba muy dañada. La datación por radiocarbono ubica los orígenes de la mano en algún momento entre el 1400 y 1500 a.C., durante la Edad de Bronce Media. La tumba en la que se encontró pertenecía a un hombre de mediana edad y contenía un alfiler de bronce
bronce, un postizo y fragmentos de lámina de oro. Es raro que las tumbas de la Edad de Bronce contengan artefactos de metal, y la mano en sí es el único objeto de este tipo que se ha encontrado entre miles de enterramientos conocidos. Los investigadores están tratando activamente de averiguar exactamente para qué se usó la mano. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Artefactos tolense. Alrededor del 1200 a.C., cientos de soldados lucharon en lo que se considera el campo de batalla más antiguo de Europa, a lo largo del río Tolense en el norte de Alemania. Los arqueólogos han estado excavando el sitio durante más de 2 décadas en busca de evidencia que indique qué pudo haber causado la batalla, e incluso quiénes fueron los adversarios en primer lugar, quién estaba luchando contra quién. Hasta ahora, han desenterrado los restos de más de 140 de los combatientes, numerosos objetos de bronce y un alijo de 31 artefactos aleatorios. La cantidad de equipo personal y objetos de bronce sugiere que esta pila de cosas pudo haber sido saqueada de entre los muertos después de la batalla y colocada en una pila. La colección se encontró en un depósito de sedimentos cerca del punto de partida de la batalla y consta de numerosos fragmentos de bronce y otros artículos, que incluyen herramientas, adornos, un punzón, un cincel y un cuchillo, y pequeños accesorios cilíndricos que posiblemente se usaron para sostener una bolsa o contenedor juntos. Antes de eso, los accesorios solo se habían descubierto a cientos de kilómetros de distancia. Encontrarlos tan al norte indicó a los investigadores que los orígenes del conflicto eran de mayor alcance de lo que creían anteriormente. Pero nadie puede decir con certeza de dónde se originaron los artefactos, y no hay pistas que indiquen quién era el propietario de la variedad de objetos o si el individuo era un guerrero o simplemente un civil. Los expertos creen que los artículos son objetos personales que pertenecieron a alguien que estuvo involucrado en la pelea de una forma u otra, pero eso es todo lo que saben. Número 6. Máscaras neolíticas espeluznantes. A lo largo de los años, los arqueólogos han descubierto 16 máscaras de piedra neolíticas que datan de aproximadamente 9000 años. La máscara encontrada más recientemente fue recuperada en 2018 por la Unidad de Prevención de Robo de la Autoridad de Antigüedades de Israel y, según National Geographic, reavivó conversaciones pasadas sobre la autenticidad de estos artefactos. Hecha de piedra caliza, tiene muchas similitudes con las máscaras descubiertas anteriormente, incluido el tamaño de un rostro humano, tener grandes aberturas para los ojos y agujeros perforados alrededor de los bordes exteriores, lo que sugiere que estaba destinada a estar atada alrededor de algo, tal vez en un rostro humano. Omri Barzilai, jefe del Departamento de Investigación Arqueológica, explicó en un comunicado que las máscaras se crearon en un momento en lo que los habitantes de la región se estaban asentando por primera vez en comunidades organizadas. La gente comenzó a cambiar de la caza y la recolección a la agricultura, y durante este tiempo hubo un fuerte aumento de las actividades rituales y religiosas. Pero el propósito exacto de las máscaras es un misterio. Es posible que hayan tenido un uso ritual, posiblemente para los funerales o la adoración de los antepasados, o pueden haber sido simplemente algo divertido que usar en festivales. Además, rastrear las máscaras hasta sus sitios originales es difícil, porque muchas de ellas terminaron en colecciones privadas antes de caer en manos de profesionales. Por esta razón, los arqueólogos solo pueden especular sobre el origen de las máscaras, probablemente en algún lugar del sur del desierto de Judea. Número 5. Cadáveres en macetas. Mientras construían un nuevo estadio de béisbol en la capital de Nicaragua en 2017, los trabajadores de la construcción descubrieron una rara variedad de artículos de 1000 años de antigüedad que no fueron perturbados por los conquistadores españoles. Entre ellos se encontraba un gran cementerio de huesos humanos, así como más de 30 urnas funerarias que contenían restos humanos. Las urnas, que datan de entre 800 y 1300 después de Cristo, están ayudando a los arqueólogos a comprender mejor las costumbres funerarias de los pueblos indígenas poco estudiados que vivían en el área antes de que llegaran los colonizadores europeos. Al encontrar y examinar estos y otros artefactos, los expertos evitan que las identidades culturales precolombinas se pierdan por completo. Gran parte de las 3 tribus indígenas que habitaban la región cuando llegaron los conquistadores en el siglo XVI fueron rápidamente aniquiladas por las enfermedades. Cada una tenía sus propias costumbres e idioma, pero el estilo de vida, creencias y culturas de estas y otras civilizaciones centroamericanas es menos conocido que las otras sociedades mejor estudiadas, como la maya y la inca. Yvonne Miranda Tapia, directora del Instituto de Cultura de Nicaragua, explicó en un comunicado a National Geographic que las urnas parecen ser de la tribu Chorotega, que hablaba el idioma mangue y pudo haber emigrado al sur de México.
Número 4. Disco de bronce misterioso. A finales de 2017, la División de Antigüedades Submarinas de Grecia anunció el descubrimiento de numerosos artefactos nuevos en un naufragio de fama mundial frente a la isla de Anticitera, donde se encontró el famoso mecanismo de Anticitera en 1901. La colección más nueva de artículos incluía una tapa de sarcófago, piezas de una estatua de mármol, miembros de bronce y un disco extraño. Fueron recuperados a 55 metros debajo de la superficie del agua, en el lugar de descanso final del barco mercante. La embarcación de 40 metros de largo data del siglo I a.C. Estaba lleno de carga en ruta a Roma, donde las mercancías estaban destinadas a los residentes ricos si alguna vez hubieran llegado a su destino. Si bien muchos de los artefactos parecen ser de naturaleza decorativa, los arqueólogos no están seguros de para qué se utilizó el pequeño disco de bronce. Contiene pequeños agujeros y tiene la imagen de un toro, y se parece un poco al mecanismo de Anticitera, que también es un pequeño disco de bronce. Puede ser cualquier cosa, desde un instrumento hasta una pieza decorativa o un sello especial. Las excavaciones del naufragio están lejos de estar completas, lo que significa que pueden aparecer artefactos más extraños e inexplicables en el futuro. Número 3. Complejo de templos de Brodgar. El Ness de Brodgar, en Escocia, es uno de los sitios arqueológicos más importantes que mucha gente no conoce. Ubicado en las Islas Orcadas, el sitio está marcado por monolitos gigantes, restos de pueblos neolíticos, montículos de piedra y un círculo de piedra conocido como el Anillo de Brodgar. Estos hitos misteriosos y previamente pasados por alto han llamado cada vez más la atención de eruditos y turistas que quieren aprender más sobre el enigmático sitio y las personas que alguna vez vivieron allí. En 2012, los arqueólogos encontraron en este sitio el descubrimiento más sorprendente hasta la fecha, un complejo de templos grandes y sofisticados como ningún otro en Europa Occidental. Hasta que fue excavado, los expertos tenían la impresión de que la estructura era simplemente una colina, dijo Nick Card, del Centro de Investigación de Arqueología de las Orcadas. Pero como también explicó, de hecho, el lugar está completamente construido por el hombre, aunque cubre más de 2.4 hectáreas de tierra. Hay más de una docena de templos en la propiedad, que una vez estuvo rodeada por dos muros gigantes que medían más de 100 metros de largo y 4 metros de alto. Partes del sitio se remontan a 5.000 años. Allí, los arqueólogos encontraron cerámica elegante, huesos de vacas sacrificados y otros artefactos. A pesar de estas piezas, no están exactamente seguros para qué se utilizó el complejo. Los habitantes llegaron hace unos 6.000 años y fueron los primeros agricultores de Gran Bretaña. Si bien está claro que implementaron accesorios espirituales, sus creencias religiosas siguen siendo en gran parte un misterio. Número 2. Una religión críptica. El lago Titicaca se extiende a ambos lados de la frontera entre Perú y Bolivia, en lo alto de la cordillera de los Andes, donde se encuentra a una altura de 3.812 metros. En 2013, los arqueólogos submarinos recuperaron un misterioso alijo de valiosos artefactos del fondo del lago, incluidos quemadores de incienso, piedras semipreciosas, adornos y objetos de oro. Si bien estaba claro que estos artículos eran posesiones preciadas de quien los arrojó al lago, lo que representaban se desconocía hasta hace relativamente poco. En un artículo publicado en 2019, se reveló que el sitio donde se depositaron los deslumbrantes bienes, conocido como Koa Reef, tenía un significado religioso para la gente de Tiwanaku. Fueron encontrados cerca de una pequeña isla en el lago, conocida como la Isla del Sol, que contenía numerosos sitios sagrados. El otrora poderoso estado de Tiwanaku duró alrededor del año 500 al 1000 después de Cristo, y los objetos recuperados del fondo del lago Titicaca están brindando a los investigadores una visión importante de la religión de la sociedad. Los medallones de oro y las placas de metal que se encontraron en el sitio muestran imágenes de una deidad y un animal híbrido de puma y llama. Estos y otros objetos, incluidos huesos de llama, indican que el arrecife fue un importante sitio ritual donde se estableció una tradición de sacrificio religioso. Se sabe relativamente poco sobre los Tiwanaku en general, aunque sí sabemos que les gustaba divertirse con los wari. Se cree que su sistema de creencias ha contribuido en gran medida a su poder, pero los significados detrás de su religión y exactamente cómo ayudó a los Tiwanaku a expandir su poder son misterios que los expertos aún están tratando de descifrar. Número 1. Códice Washingtoniano. La tercera Biblia más antigua del mundo, conocida como Códice Washingtoniano, tiene contenido exclusivo que no se ve en otras copias, que ofrece una visión poco común de la historia del Antiguo Testamento y de cómo los primeros cristianos veían los evangelios. Fue comprado por Charles Freer, fundador de la Galería de Arte Freer del Smithsonian, donde ocasionalmente se exhibe al público. Originalmente escrito en griego, el libro de pergamino se transcribió en Egipto a finales del siglo IV y a principios
principios del 5 a.C. Es mucho más antiguo que la mayoría de los manuscritos bíblicos sobrevivientes, según el erudito bíblico Michael Holmes, quien le dijo a National Geographic que el 90% de los manuscritos sobrevivientes son del siglo X en adelante. El libro es también una de las 3 copias completas de los evangelios que se conservan, lo que lo hace extremadamente valioso. Pero lo más notable del Códice Washingtoniano es el pasaje adicional que contiene cerca del final del Evangelio de Marcos, que no se encuentra en ningún otro manuscrito bíblico. Parece cuestionar si Jesús o Satanás realmente tenían más poder uno que el otro. Esto disgustó a algunos cristianos conservadores en ese momento. Holmes explicó que ninguna facción del cristianismo usa el pasaje adicional en sus tradiciones y que probablemente fue un discurso oral que fue grabado e insertado en esta copia particular en las escrituras. El Códice Washingtoniano parece haber sido compilado de diferentes textos por varios colaboradores, lo que también podría explicar la presencia de este pasaje singularmente extraño. Sin embargo, es posible que los expertos nunca conozcan realmente la fuente o el razonamiento detrás de esto. Men Atoll. Men Atoll, también llamado Creek Stone, es una serie de piedras pequeñas erguidas en Cornualles, en Inglaterra, que probablemente datan de entre 3.500 y 4.000 años, hasta el Neolítico tardío o la Edad de Bronce. Su nombre en Cornualles significa piedra con un agujero, que describe apropiadamente uno de los monumentos del sitio. El diseño original de estos restos megalíticos está en debate, pero la más probable es que alguna vez formarán parte de un gran círculo de piedras. Vistas juntas desde cierto ángulo, las 3 piedras de granito verticales que componen Men Atoll se parece al número 101, y hay más piedras enterradas cerca. Cada una de las piedras laterales tiene aproximadamente 1.2 metros de altura. La piedra de en medio tiene forma octogonal y mide 1.1 metros de alto y 1.3 metros de ancho. Su agujero circular en el medio tiene aproximadamente 0.5 metros de diámetro, y los expertos no están seguros de si el agujero es natural o hecho por el hombre. Cualquiera de los dos es posible. Es más probable que el agujero haya sido hecho a propósito y que se haya alineado a lo largo del círculo para proporcionar algún tipo de lente o ventana a otros mundos. Según la leyenda local, si una mujer atraviesa el agujero hacia atrás 7 veces durante la luna llena, quedará embarazada, y si un niño que padece tuberculosis o raquitismo atraviesa la piedra 9 veces, se curará. Las piedras de Men Atoll se han reorganizado con el tiempo y probablemente formaban parte de un extenso ritual o complejo ceremonial. La piedra Creek se encuentra cerca de los otros monumentos antiguos, incluido un recinto neolítico, entierros de túmulos de la Edad de Bronce y un círculo de piedra llamado Bosquenan Nine Maidens. La única otra piedra con agujeros en Cornualles es una formación triangular conocida como Tall Van Hollet Stone. Estas piedras están rodeadas de historias de que tenían poderes mágicos que podían curar a los enfermos y protegerlos de la brujería, y tal vez incluso contar el futuro. Número 9. Entierro de niños amputados. En un descubrimiento extremadamente raro, los arqueólogos que trabajaban en la isla Alor de Indonesia encontraron el entierro de un niño sin piernas y brazos de hace 8.000 años. Un estudio publicado recientemente que detalla los restos describe cómo las personas que enterraron al niño le quitaron los huesos de las piernas y los desecharon en otro lugar, y cómo se le pintó con un pigmento llamado ocre rojo la cara como parte de un ritual de entierro. Los arqueólogos han descubierto otros entierros de personas a las que le faltan brazos y piernas del mismo periodo, incluso en las islas de Borneo, Java y Flores, pero este marca el primer descubrimiento de un niño enterrado de esa manera, según un comunicado de la directora del estudio, Sofía Samper Carro. Los entierros de niños eran aparentemente raros hasta hace 3.000 años, lo que sugiere que el hallazgo es especialmente valioso, ya que puede enseñar a los investigadores más sobre cómo las personas de la época del Holoceno medio temprano manipulaban los restos de niños. Los expertos no están seguros de si el niño era niño o niña. Los huesos se parecen a los de alguien entre 4 y 5 años, pero el niño pudo haber estado desnutrido y ser pequeño para su edad, como sugiere un análisis dental de que era un poco mayor, quizás entre 6 y 8 años. Otra posibilidad es que el niño tuviera una condición genética llamada enanismo insular, que resulta del aislamiento prolongado. En términos generales, los esqueletos de estos antiguos cazadores-recolectores tienden a ser inusualmente pequeños, pero más allá de la teoría del enanismo insular, los investigadores no están seguros de por qué lo es.
Número 8. Orígenes del perro antiguo. Los perros han sido nuestro mejor amigo durante miles de años, pero los orígenes exactos de los perros domésticos modernos y la naturaleza de su relación con los lobos son misterios de larga data para los científicos. La prueba real y sólida sigue siendo difícil de alcanzar. En el proceso de la búsqueda continua para aprender más sobre el origen de los perros de hoy en día, los científicos llevaron a cabo recientemente el estudio más extenso hasta la fecha sobre el ADN de los perros antiguos. Los hallazgos que se publicaron en la revista Science acercan a los expertos más que nunca a las respuestas que buscan y al mismo tiempo plantean nuevas preguntas sobre la evolución de los perros domésticos. Los científicos analizaron los genomas de 27 perros, además de los 6 que se publicaron antes del estudio. Al hacerlo, determinaron que los orígenes de los caninos modernos probablemente se remontan a un grupo de lobos extintos y aún no identificados, un hallazgo con el que no todos los expertos están de acuerdo, pero que vale la pena señalar. El equipo también aprendió algunos hechos más interesantes, incluido que los perros ya se habían extendido por todo el mundo hace 11.000 años y consisten en 5 linajes distintos después de haber sido domesticados inicialmente, quizás hace unos 20.000 años. Sorprendentemente, los perros antiguos eran más diversos genéticamente que lo que existen hoy en día. Aunque los científicos creen que los perros descienden de los lobos, ninguno de sus ancestros de ADN de lobo sobrevive y los perros no adquieren ADN de lobo incluso después de cruzarse con los lobos. Los expertos no están seguros de por qué es así, aunque una teoría sugiere que los perros comparten una relación tan estrecha con los humanos que la evolución simplemente rechaza su ADN salvaje. Si bien algunos investigadores elogian los hallazgos como una prueba más o menos definitiva de que los perros evolucionan a partir de un solo linaje de lobo, otros son más cautelosos o creen que los perros modernos pueden tener más de un punto de origen. Un misterio de este sentido radica en cómo los perros se propagan tan rápidamente por todo el mundo, superando enormemente la expansión humana en términos comparables. Por ahora, y quizás de forma indefinida, hay muchas preguntas sin respuesta que giran en torno a los comienzos del mejor amigo del hombre, pero este estudio pionero acercó a los científicos varios pasos más de lo que nunca han estado. Y ahora el número 7, pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo, y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Asentamiento vikingo de élite. Gracias a la tecnología de radar, los arqueólogos han identificado un asentamiento vikingo de élite y un cementerio en el sur de Noruega, remontándose a algún momento entre el 550 y el 1050 después de Cristo, durante la Edad de Hierro nórdica. El sitio pudo haber servido una vez como centro político y o religioso para quienes lo habitaban, y estaba ofreciendo a los investigadores un vistazo a la transición de la sociedad nórdica del hierro a la era vikinga. Un estudio publicado recientemente en la revista Antiquity señala que el sitio contiene uno de los túmulos funerarios más grandes de la Edad de Hierro y que se han encontrado un tesoro de artefactos allí, incluido un barco vikingo. Los descubrimientos se realizaron durante excavaciones de rutina requeridas por la ley noruega, después de que un propietario solicitó permiso para construir una zanja de drenaje en la propiedad. La tecnología de radar de penetración terrestre reveló la existencia de un sitio arqueológico importante, lo que permitió a los expertos investigar sin excavar. Ya existía una historia establecida de que se araron 3 túmulos funerarios en el sitio durante el siglo XIX, pero hasta hace poco, nadie parecía saber que hay mucho más en la historia de la propiedad. La investigación recientemente mostró que una vez hubo 13 túmulos funerarios en la tierra, y algunos midieron más de 30 metros de ancho. La mayoría estaban rodeadas por zanjas, y se utilizaron durante varios siglos durante la Edad de Hierro. Además, el sitio una vez contuvo 4 casas comunales, la más grande de ellas midiendo 30 metros de largo. Estas estructuras probablemente se usaron como comedores o como centros rituales religiosos. Número 6. ¿De dónde vienen los animales con pezuñas? ¿Sabías que los rinocerontes y los caballos se originaron en América del Norte hace unos 50 millones de años? Conocidos como Hyraceus y Eohippus, eran bastante diferentes de los animales que conocemos hoy en día, pero todos provienen de la misma familia, los perisodáctilos, que incluye caballos, rinocerontes y tapires que tienen pezuñas. ¿Pero de dónde vienen? Resulta que hace unos 54 millones de años había un misterioso pequeño mamífero con pezuñas llamado
llamado Cambaitherium tewisi. Un minucioso estudio de 15 años concluyó recientemente con una descripción detallada del Cambaitherium, una familia fósil extinta relacionada con el grupo actual de animales ungulados. Los investigadores observaron 350 fósiles que se encontraron en una mina de carbón a cielo abierto en la actual Gujarat en la India y descubrieron dónde encajan en el árbol genealógico. Sus miembros eran más primitivos que los perisodáctilos, pero más especializados que los predecedieron. Descrito por primera vez en 2005, el grupo extinto que incluía a los Cambaitherium se ramificó justo antes que evolucionaran los perisodáctilos. Con base en los fósiles, los investigadores creen que los perisodáctilos se originaron en o cerca de la India antes de dispersarse a otras partes del mundo. En ese momento, la India era un continente separado, que finalmente se alejó de Madagascar hacia el norte y luego chocó con lo que ahora es Asia, formando las montañas del Himalaya, un proceso que comenzó hace 50 millones de años y continúa hasta el día de hoy. Encontrar un animal tan cercano a los primeros perisodáctilos en la India prehistórica nos está ayudando a comprender cómo los mamíferos se extendieron por todo el mundo. Número 5. Nuestro primo prehistórico. En 2018, los arqueólogos que trabajaban en el sistema de cuevas de Drimolen, cerca de Johannesburgo, en Sudáfrica, desenterraron el cráneo de hace 2 millones de años de uno de nuestros primeros parientes lejanos, Paranthropus robustus. El cráneo perteneció a un macho y es el ejemplo más antiguo y mejor conservado de la especie. Este primo del Homo sapiens de dientes grandes y cerebro pequeño caminó por la Tierra junto al Homo erectus, nuestro antepasado directo y miembro de nuestro árbol genealógico. La paleoantropóloga Angelina Lisi dice, pero estas dos especies enormemente diferentes, Homo erectus con sus cerebros relativamente grandes y dientes pequeños, y Paranthropus robustus con sus dientes relativamente grandes y cerebros pequeños, representan experimentos evolutivos divergentes. Si bien fuimos el linaje que ganó al final, hace 2 millones de años, el registro fósil sugiere que Paranthropus robustus era mucho más común que el Homo erectus en el paisaje. Paranthropus robustus existió desde hace aproximadamente 2 millones de años hasta 1.2 millones de años. El cráneo recientemente descubierto fue reconstruido a partir de cientos de piezas y representa un linaje que duró alrededor de 1 millón de años en Sudáfrica, según el arqueólogo Andy Harris. Basado en su tamaño inusualmente pequeño en comparación con otros ejemplos posteriores, el cráneo sugiere que la especie evolucionó rápidamente en respuesta al cambio climático, tal vez durante solo decenas de miles de años. Sin embargo, en última instancia, parece haber sucumbido a los efectos del cambio climático, no tan duros como solían ser. Número 4. Primer entierro de gemelos. Es raro que los arqueólogos descubran restos de bebés prehistóricos, y mucho menos los que parecen gemelos, pero sucedió en 2005 en el sitio arqueológico Kremswatchberg, en Austria, donde se descubrieron 2 bebés varones de una antigua sociedad de cazadores-recolectores, y la evidencia de ADN lo confirmó recientemente como el entierro de gemelos más antiguo del mundo. La pareja fue encontrada con ajuar funerario entre las ruinas de un asentamiento que data de hace 40.000 años. En palabras de los investigadores, los niños estaban incrustados en ocre rojo y colocados uno al lado del otro, en posiciones flexionadas mirando hacia el este, con el cráneo apuntando al norte. Un bebé fue adornado con 53 cuentas de marfil de mamut, mientras que el otro fue encontrado con conchas y un diente de zorro. Estos artículos probablemente fueron ofrendas a los dioses o entregados a los muertos para su uso en el más allá, lo que refleja la existencia temprana de creencias religiosas o sobrenaturales. Tras el descubrimiento, los científicos extrajeron y analizaron el ADN de los cráneos de los gemelos. Sus hallazgos, que fueron publicados en la revista Nature, confirmaron que los bebés eran gemelos idénticos varones. Vivieron hace unos 30.000 años, y uno probablemente tenía entre 6 y 7 meses cuando murió. Esta es la primera vez que los gemelos del Paleolítico han sido confirmados por ADN en el registro arqueológico. Número 3. Tumbas de ladrillos raras. Los trabajadores de la construcción en el este de China tropezaron recientemente con formaciones hechas de ladrillos pintados de colores. Sospechando que habían encontrado una estructura histórica importante, el equipo informó del descubrimiento a los funcionarios locales. Resultó que habían encontrado 2 raras tumbas de 1800 años de antigüedad. Descubierta en la ciudad actual de Dezhou, una tumba mide 20 por 6 metros, mientras que la otra mide 16 metros de largo por 4 metros de ancho. Sus paredes de ladrillo
representan patrones pintados en tonos rojo, negro, blanco y azul que fueron extraídos de recursos naturales, según el restaurador profesional Han Ji-shun. Las estructuras de ladrillo están pintadas con murales intrincados. Fueron construidos uno al lado del otro y probablemente pertenecieron a una importante familia de élite entre el 20 y el 225 después de Cristo, durante la última dinastía Han del Este, según los arqueólogos. Sus rasgos sociales no eran bajos, explicó el investigador Xiao Fanshou a Peer Video y agregó: podían ser funcionarios regionales, propietarios o figuras poderosas. El descubrimiento de las tumbas, junto con una colección de ajuar funerario, está ayudando a los expertos a comprender mejor la historia de la región. Número 2. Nuevas especies de dinosaurios. El año pasado, un doctor candidato de Virginia Tech College of Science encontró fragmentos de huesos fosilizados de una criatura parecida a una rata en el Parque Nacional del Bosque Petrificado en Arizona. Los fósiles pertenecían a una especie de cinodonte, un predecesor de los mamíferos modernos. La criatura, que data de unos 220 millones de años, apodada Cataigigodon venetus, ofrece una mirada importante a la geografía y el medio ambiente de ese momento. En palabras del autor principal del estudio y descubridor del fósil, Ben Klingman, también se suma a la evidencia de que los climas húmedos jugaron un papel importante en la evolución temprana de los mamíferos y sus parientes más cercanos. Cataigigodon vivía junto a los dinosauromorfos y posiblemente los primeros dinosaurios, y fue presa de estos primeros dinosaurios y otros depredadores como los crocodilomorfos, pequeños depredadores cuadrúpedos parecidos a coyotes relacionados con los cocodrilos vivos. El descubrimiento de un fósil de Cynodontia es increíblemente raro en América del Norte, según Klingman. En el momento en que vivía el espécimen recientemente identificado, en lo que ahora es Texas y Arizona, estaban situados cerca del Ecuador como parte del supercontinente Pangea, y el ambiente era exuberante y tropical. Probablemente se habría parecido a una pequeña rata o un ratón, explicó Klingman. Si lo vieras en persona, pensarías que es un mamífero. Él cree que hay más fósiles de este periodo en América del Norte, y hay más especies nuevas esperando a ser descubiertas. Número 1. Tesoro secreto. Mientras trabajaba principalmente de forma aislada en un proyecto de restauración en Oxburgh Hall, en Oxford, Inglaterra, durante la pandemia en curso, el arqueólogo Matthew Champion descubrió un tesoro de artefactos debajo de las tablas del piso de la histórica estructura. Nada mal para un proyecto de cuarentena. Champion fue contratado para trabajar en el proyecto después de que se identificaran problemas estructurales importantes con el techo de Oxburgh Hall en 2016, ahora una atracción turística. La casa con foso fue construida por Sir Edmund Bedingfield y pertenecía a él. Entre los descubrimientos de Champion se encuentran ropa del siglo XVI, los libros Tudor y manuscritos medievales. Mientras buscaba meticulosamente entre los escombros, encontró un tesoro escondido de artefactos entre dos nidos de ratas antiguas, incluidos textiles, fragmentos de música antigua y trozos de documentos impresos y escritos a mano. Pero fueron otros trabajadores los que encontraron dos hallazgos más valiosos: un manuscrito de 600 años de antigüedad y una copia de los Salmos del Rey, un libro que data de 1568. Esta última es una de las dos únicas copias conocidas que existen, lo que la hace excepcionalmente rara. Los objetos contienen tantas pistas como confirman la historia de la casa, como el retiro de una devota familia católica que conservó su fe a lo largo de los años, dijo a CNN Russell Clement, gerente general del Oxburgh Hall. Este es un edificio que está revelando sus secretos lentamente. Gracias por ver el video. ¿Alguna vez habías oído hablar de alguno de estos descubrimientos? ¿Has encontrado algo divertido durante la cuarentena? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.